El especialista responde. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud. La leucemia mieloide crónica es un tipo de cáncer a la sangre que ataca las células mieloides presentes en la médula ósea y, a diferencia de otras leucemias, se presenta generalmente desde los 50 años. Conversaremos de este tema junto a la doctora Soledad Undurraga. Ella es hematóloga de la Clínica Universidad de los Andes, fue también jefe de hematología del Hospital del Salvador, past president de la Sociedad Chilena de Hematología. O sea, podríamos estar mucho rato aquí conversando sobre su trayectoria, doctora, y por eso mismo es tan importante contar con usted aquí en nuestro programa para hablar de este tema. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Pascal. Muchas gracias por la invitación. Encuentro que es muy importante programas como estos para tener contacto con la población en general y poder educar y que ellos sepan de lo que se tratan estas enfermedades. Es nuestra intención, ¿no? A través de esta conversación, educar un poco respecto a distintas patologías. Partamos desde el origen. Doctora, usted mejor que nadie puede definir qué es esta enfermedad, qué ataca. Mire, la leucemia mieloide crónica, como su nombre lo dice, es una leucemia, es decir, la sangre se llena de glóbulos blancos y la médula también, por ende, que es donde se producen. Es de un tipo de célula que son mieloides, que son los granulocitos, las células de las defensas, los glóbulos blancos. Y es crónica porque clásicamente, antes de que existieran los tratamientos modernos, esta enfermedad tenía un promedio de sobrevida de alrededor de 6 años. No era aguda, digamos, de esta que si no se trata, se presenta en un mes y el paciente, si no se trata, fallece, sino que un poquito más prolongada. Esta leucemia, en el fondo, es un tipo de las leucemias. Hay leucemias agudas y leucemias crónicas. Esta está, como digo, dentro de las leucemias crónicas. Y, afortunadamente, esta leucemia está en el auge, como muchas otras patologías y tipo cáncer. Esto es realmente un cáncer. Y que muchas veces a las personas a los que los afecta, les cuesta a veces internalizarlo porque un porcentaje importante son diagnosticados asintomáticos, ¿ya? Idealmente, ojalá, en el tiempo, cada vez más logremos diagnosticarlos asintomáticos, porque eso le da la mejor posibilidad al paciente. Claro, mejores posibilidades de tratamiento, etcétera. Doctora, ¿qué factores influyen para que se produzca esta patología? Mire, la verdad es que uno no puede decir que es A, B o C. Lo que sí se sabe es que cualquier cosa que altere los genes a largo plazo puede producir una leucemia. Lo que se vio con la bomba de Hiroshima y Nagasaki, hubo un boom de leucemias tanto agudas como crónicas. Claro, y la radiación tiene mucho que ver. Y pacientes que han sido tratados también por otros cánceres pueden también eventualmente desarrollar una leucemia crónica. Perfecto. Doctora, usted lo mencionaba, ¿no? Hay bastantes pacientes asintomáticos, pero también hay síntomas asociados a la leucemia. ¿Le parece que los revisemos a través de una gráfica y usted me va diciendo qué tan comunes o no pueden llegar a ser? Síntomas de debilidad o fatiga, dificultad para respirar mientras hace actividades cotidianas, fiebre, sudoración excesiva, especialmente durante la noche, pérdida de peso. Y tenemos otra lámina asociada, así al terminar podemos revisar cuáles son más comunes, si hay algunos más cardinales. Hinchazón abdominal o molestias, se evidencia en la parte superior izquierda del abdomen, sensación de saciedad aun cuando no ha comido mucho, comezón, dolor óseo y sangrado. Usted planteaba que hay un porcentaje que son asintomáticos. ¿En qué casos se presenta esta sintomatología y cuáles son las más comunes? Bueno, la sintomatología en esta enfermedad está en directa relación con el tiempo de evolución de la enfermedad en general. Es decir, si un paciente está en control por medicina preventiva todos los años, seguramente que se lo van a encontrar la enfermedad asintomático. Claro. Pero si el paciente no se hace ningún examen preventivo y pasan 5 o 10 años, la enfermedad va creciendo
Y a medida que va aumentando la proliferación de las células de los glóbulos blancos, estos malignos, entonces van apareciendo los síntomas. Por ejemplo, esto que usted decía, la hinchazón aquí. En esta zona se ubica en lo que se llama el hipocondrio izquierdo, ¿ya? En el lado izquierdo de nuestro abdomen, debajo de la costilla, se ubica el vaso. Claro. Y el vaso crece porque se llena de glóbulos blancos. Entonces, a medida que aumenta la enfermedad, aumenta el crecimiento del vaso. Y si el vaso está muy grande, el paciente sufre esta ya no puede sensación. comer casi porque el vaso le aplasta el estómago. Le ocupa todo el espacio. Exacto. En esa zona. Y si la enfermedad está muy avanzada, también viene la baja de peso, dolor óseo, no es tan importante en esto, sangrado si es que ya ha llegado a un punto en que las plaquetas están bajas, lo cual Claro. es cerca ya de una enfermedad aguda. Claro, estos signos finalmente van apareciendo en la medida que vaya avanzando la enfermedad también. Exactamente. Pero ¿hay algún síntoma o algún síntoma que dé una alerta inicial? Planteando también de que hay asintomáticos, pero ¿hay algún síntoma que pueda dar alguna luz? Síntoma como síntoma, yo diría que no hay nada así que pueda decir, porque tienes eso, porque te duele el abdomen, tienes una leucemia mieloide crónica, o puedes Claro. tener... No. O Lo más cosas como la importante fatiga, etcétera, se pueden relacionar a es que tantas eso otras todo, patologías. Claro, cuando hay un cáncer y el cáncer progresa, se produce lo que se llama la enfermedad consuntiva, que el paciente se va consumiendo, Claro. ¿ya? Entonces va bajando de peso, se siente fatigado, etcétera. Pero aquí lo más importante, que para nosotros es como el examen físico, es el hemograma. En el hemograma, que es un examen que se hace todo el mundo siempre para cualquier cosa, para una cirugía, para cualquier eventualidad, si quiere, digamos, consultar por algo, le van a hacer un hemograma, un perfil bioquímico típico. El hemograma es el que nos acerca al diagnóstico. Eso es primordial. Y como le digo, puede ser tan precoz como que solamente en el hemograma aparezcan las plaquetas aumentadas. Perfecto. ¿Ya? Y eso ya puede dar un indicio. Ya el que lo ve tiene que poner ojo en ese hemograma y estudiar qué otra cosa podría estar produciéndole este aumento de plaquetas. Y ahí, digamos, y si esto se repite, entonces ya ir un poco más allá, investigar ya directamente para descartar esta enfermedad. Doctora, ¿y cuál es el tratamiento? ¿Qué incluye? ¿Todos, digamos, se trata de una manera general o dependiendo de cada paciente es el plan de tratamiento que se administre? Mire, el tratamiento en realidad es bastante parejo en el sentido de que hoy en día tenemos la suerte que desde el año 2000, recién el año 2000, salieron medicamentos que se llaman inhibidores de tirosina quinasa y que tomándose una tableta diaria o 2 tabletas diarias, bien llevado, con mucho control médico, porque producen efectos secundarios, pero si el paciente es bien adherente al tratamiento, puede llegar a tener una sobrevida igual que un paciente crónico de hipertensión, de diabetes, algo parecido a los pacientes que, digamos, de la edad que le corresponde. Perfecto. Doctora, vamos a seguir hablando de los otros tipos de tratamiento, más bien otras etapas del tratamiento, pero ahora vamos a una breve pausa y antes comentarles, ¿le cuesta enfocar a la distancia o mientras lee un libro? Probablemente usted puede tener astigmatismo, miopía o puede estar afectándole la presbicia. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira. Ver bien, vivir mejor. El especialista responde. Seguimos conversando con la hematóloga Soledad Undurraga. Estamos hablando de los tratamientos. También hay quimioterapia, doctora. ¿Cuáles son las otras etapas de tratamiento a partir de una leucemia mieloide crónica? Bueno, hoy en día, como le decía, la leucemia mieloide crónica pasó a ser una enfermedad crónica como la hipertensión, como la diabetes, que tomándose un medicamento 1 o 2 veces al día, dependiendo de la molécula, el paciente tiene una vida prácticamente normal. Quimioterapia no es propiamente tal. ¿Ya? La quimioterapia se usa en etapas agudas.
¿ya? Habitualmente esto, digamos, lo básico es iniciar tratamiento con uno de estos inhibidores inmediatamente después, de hecho, el diagnóstico, puede tenerse el diagnóstico en 24 horas, pidiendo una muestra de sangre para un estudio molecular, que es para descartar el cromosoma Filadelfia, que se llama. Con ese estudio ya se hace el diagnóstico y se empieza el tratamiento, y ya prácticamente al mes, a los 2 meses, el paciente está casi como normal en la sangre y puede tener, dependiendo del tipo de medicamento, porque hay como 5 distintos factores, digamos, eventos adversos. ¿Ya? Ahora, es importante hacer notar que la elección del primer tratamiento depende mucho del paciente, del tipo de paciente, si es un paciente joven o si es un paciente añoso con muchas otras enfermedades. ¿Ya? Usted decía que los 50 años era cuando partía. No, 50 es la media, ¿ya? La media, pero hay incluso infantiles, o sea que de niños, gente joven, adultos mayores. Lo que pasa es que habitualmente todo el cáncer va aumentando con la edad. Claro, claro. Doctora, ¿y la posibilidad de un trasplante de médula ósea, células madre, eso está más asimilado ante otras leucemias u otros cánceres de sangre? ¿O este también podría ser una posibilidad? Bueno, esta leucemia amiloide crónica, hasta el año 2020, la única manera de curarla era con el trasplante, llamado trasplante de médula ósea, pero son trasplante de células madre. ¿Ya? Pero ahora, como está este tratamiento que lo convierte en crónico... Con los inhibidores... Exacto, con los inhibidores de tirosina quinasa, si el paciente responde bien, no va a requerir, no podemos decir que esté curado, claro, pero va a vivir una vida normal hasta lo que le corresponde por su edad. El trasplante de médula se reserva en este momento para estos pacientes ya como en tercera línea. Sobre todo, digamos, cuando son pacientes muy jóvenes a veces, pensando que va a tener una sobrevida larga y que si no está respondiendo a estos tratamientos puede complicarse en el camino. Entonces es un planteamiento que hay que hacer llegado el momento. Claro. Doctora, ustedes además han generado un registro nacional que partió en octubre del 2019, si no me equivoco, y ya llevan 470 pacientes en este registro que los suma a quienes están en la red pública y privada. Cuénteme un poco sobre esta iniciativa. Bueno, aquí les vamos a sacar pañitos, ¿cómo se dice? Trapitos al aire. Sacar trapitos al sol, pero está bien. En torno si queremos impulsar a veces políticas públicas, hay que hacerlo. Sí, la Sociedad Chilena de Hematología impulsó, digamos, este registro de leucemia amiloide crónica, ayudado por, digamos, en el fondo por privado. ¿Por qué? Porque llevamos muchos años, digamos, esperando los registros nacionales, ¿ya? Cuando salió la ley del cáncer, y dentro de eso estaban los registros de cáncer, pero esos registros fueron mal confeccionados. Entonces, un día nos dijeron, ahora tienen que empezar a registrar cada paciente que ustedes vean. Primero, la plataforma no era la adecuada, por lo menos para la parte hematología. Yo no me metí en la parte oncología porque no lo veo. Claro. Que eso funcionaba o funcionaría bastante bien a través de haciendo un link con anatomía patológica, claro, ya para los diagnósticos. Pero en hematología es muy distinto. No nos sirve esa plataforma. Traté de todas formas de hacerle entender a la gente del ministerio que había que hacer una cosa aparte, pero no se pudo lograr. Y nos dijeron, bueno, mañana tienen que empezar a registrar. Claro. Primero. Esto que usted está comentando ahora probablemente pasa también a través de otras sociedades médicas y es finalmente este ímpetu de los mismos médicos tratantes que ven esta realidad diariamente, que quieren impulsar mejores políticas públicas, por supuesto, para tratar estas patologías. Claro, entonces además nos pedían que cada especialista fuera el que ingresara a la plataforma y registrara a cada paciente, lo cual es absolutamente inviable.
porque los médicos, sobre todo en los servicios públicos, están absolutamente colapsados, no tienen tiempo, tendrían que tener días de 48 horas para poder registrar. Claro. Entonces ahí estuvo mal. Y entonces la Sociedad Chilena de Hematología decidió hacer este registro para no seguir esperando, porque era una patología en la cual los pacientes tienen una muy buena sobrevida y es importante registrar para poder mostrar los resultados, ¿ya? Yo hace muchos años hice un pequeño estudio cuando estaba recién empezando y la verdad es que los resultados que teníamos con esta patología cuando estaba recién empezando el año, qué sé yo, 2015, ya llevaba 15 años, hice un pequeño estudio como con 200 pacientes y que realmente se comportaban bastante igual a lo que se dice en la literatura, ¿ya? De hecho, hoy día en el registro de la sociedad, la sobrevida global, bueno, es a 5 años lo que hay registrado, así que no es muy decidor en ese sentido, porque es una patología que va a durar muchos años, pero la sobrevida global es del 93%, por lo menos. Perfecto. ¿Ya? Que está a 5 años. A 5 años, que es lo mismo que hay en este momento publicado a 10 años internacionalmente. ¿Ya? Perfecto. Entonces es un muy bonito esfuerzo que ha hecho la sociedad, que tenemos prácticamente todos los hospitales públicos, que son como el 90% del registro, y clínicas privadas. ¿Ya? El número de pacientes privados es mucho menor, porque además, bueno, la gran mayoría de la población está en la salud pública. Claro. ¿Ya? Y además el auge le cubre 100% todo lo que, digamos, y en este momento, por ser FONASA, nomás tiene 100% de cobertura de todos los procedimientos, hospitalización, el medicamento, no teniendo acceso al 100% de los medicamentos, eso debo decirlo. ¿Ya? Porque usted sabe, cuando a veces se escribe algo, esa letra queda como escrita en sangre. Entonces, en las primeras guías que se hicieron con respecto a la leucemia amiloide crónica, en esa época habían solamente 3 moléculas. Después salieron 2 o 3 más, pero esas no quedaron incluidas en la canasta. Perfecto, entonces se han ido sumando ahí también. Entonces probablemente hay que hacer una actualización, ¿no? Sí, pero resulta que hay pacientes que no responden a la primera línea, fracasan a la segunda línea, a la tercera línea, por distintos motivos, ¿ya? Y hay líneas de tratamiento hoy en día que son muy potentes y que pueden, digamos, ayudarlo a ese paciente a llegar a lo prácticamente normal o mejorarle su enfermedad en parte, pero no, el acceso es difícil en la salud pública. Claro. En lo privado no hay problema. Claro. Doctora, se nos ha pasado volando el tiempo. No sé si tenemos algún minuto para revisar alguna de las preguntas. Si aparece, es que todavía nos queda un poquito de programa. A ver, doctora Pablo Mora pregunta, ¿qué diferencia hay entre mieloide y promielocítica? Usted lo vio y ya sabía cómo se decía. La leucemia promielocítica es una leucemia aguda, ¿ya? Perfecto. La leucemia mieloide crónica es crónica. La leucemia promielocítica es una leucemia mieloide, también aguda, promielocítica. ¿Ya? Esta es una leucemia mieloide crónica. ¿Qué pasa? La leucemia mieloide promielocítica es otro tipo de célula. Es una leucemia aguda. Es una leucemia que hoy en día es la única prácticamente que se cura sin quimioterapia. ¿Ya? Por eso que ha sido también pero si no se trata inmediatamente es la más fatal. Así que es una urgencia, ¿ya? Es aguda. La mieloide crónica no es aguda. Perfecto. Veamos si alcanzamos otra de las preguntas que nos han hecho llegar a través de redes sociales con el hashtag El Especialista Responde. Lo comentábamos en el primer bloque, ¿no? Pero Maribel Aguilera quiere preguntar cuáles son los síntomas de alerta o cuál sería la recomendación, doctora, también. Usted planteaba algo con los chequeos también. Sí, la recomendación es que se hagan chequeo una vez al año mínimo, mientras sea más joven, y a medida que van pasando los años, por lo menos 2 veces al año. Y en el hemograma va a aparecer una alteración que al médico que lo vea le va a llamar la atención y que de ahí ya se encamina hacia el diagnóstico.
Claro, o sea, no esperar un síntoma en Claro, específico, exacto. sino que el chequeo médico permite tanto ver con tiempo esta patología como tantas otras también que si la vemos con el tiempo correspondiente o de manera precoz, tienen Exacto. siempre mejor pronóstico. Exacto. Veamos otra de las preguntas que nos han hecho llegar a través de redes sociales en nuestro programa. Lolo Malik pregunta, ¿qué medicamento está en estudio que sea una cura definitiva, dice, para la leucemia mieloide crónica? ¿En qué fase está? Bueno, en este momento no hay ningún medicamento que esté en esa fase que yo sepa, que sea la cura definitiva. Pero Claro, como sí, pensarlo como cura definitiva. claro, como que le es voy a más dar A y se va a curar. No. Hoy en día, con estos inhibidores, ya se sabe que si lleva un tiempo prolongado con los inhibidores, por decirle un número estupendo, es 8 años. 8 años con los inhibidores. Y de esos 8 años, 2 años por lo menos o 3 años en una muy buena respuesta molecular, que eso se sigue con exámenes moleculares, cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo del caso. Entonces se ha visto que esos pacientes que llevan ese tiempo de inhibidor más ese tiempo de remisión, lo que nosotros decimos profunda molecular, esos pacientes se puede detener tratamiento, intentar detenerlo, pero se requiere un seguimiento molecular mensual. Y en este momento el seguimiento molecular mensual es muy caro y en lo privado no está financiado, no está Claro. bien financiado. En lo público lo tenemos financiado, pero para cada 3 meses, ¿ya? Claro, no está ese seguimiento No para tan el seguimiento para 6 periódico. meses, pero imagínese usted que usted no le da un medicamento que cuesta por lo bajo 1,5 millones de pesos al mes, ¿ya? Han salido bastantes copias que son más baratas, pero no le da ese medicamento que se lo ahorra el sistema, pero no le da este examen que cuesta a lo mejor 150. Claro. ¿Se fija? Entonces, y esos pacientes, si uno los sigue los primeros 6 meses y el año y los 2 años, muchos de ellos, alrededor del 50% o más, dependiendo de cómo se elijan, pueden no volver a tener que tomar el medicamento. Claro. ¿Ah? Y quedan como curados, pero no curados 100%, porque siempre estamos produciendo células leucémicas o estas mutaciones, pero nuestro sistema inmune es capaz de detectarlos y retirarlos de la circulación, ¿ya? Y ahí entonces hay un equilibrio entre nuestro sistema inmune y la enfermedad. Claro. Además que solemos ver todos estos avances científicos como la panacea, que son muy importantes además porque el avance de la ciencia en los últimos años ha sido a pasos agigantados, pero así todo queda todavía mucho por descubrir, por investigar, por analizar, para poder dar por ciertas temas así como cura definitiva, ¿no? Miles de estudios que están enfocados a cómo poder detener el tratamiento, ¿ya? Bueno, esta enfermedad es una enfermedad emblemática porque fue la primera enfermedad de cáncer que se encontró una relación con algo genético. Y de ahí, que esto fue el año 1960, y de ahí se produjo una vorágine exponencial de estudios y estudios clínicos y estudios de investigación buscando lo genético en el cáncer. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por este programa, por aprender sobre esta patología, por acompañarnos también en esta fecha. A usted y a todos los que están en sus casas los quiero invitar también a 24horas.cl porque ahí, además de encontrar episodios anteriores de nuestro programa, hay un artículo en relación justamente a este tema. Doctora Soledad Undurraga, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pascal, a ustedes por invitarme a este programa. Y a ustedes, gracias por su sintonía. Los invitamos a seguir en compañía, por supuesto, de Canal 24 Horas. Siempre es hora de noticias. Chao. El especialista responde.